We would like to begin by acknowledging that Concordia University, a partner of Blue Metropolis, is located on unceded indigenous lands. The Ganyange-Haga Nation is recognized as the custodians of the lands and waters on which we gather today. Jojake, Montreal is historically known as a gathering place for many First Nations. Today, it is home to a diverse population of Indigenous and other peoples. We respect the continued connections with the past, present, and future in our ongoing relationships with Indigenous and other peoples within the Montreal community. Me da muchísimo gusto darles las bienvenidas a nuestros escritores invitados que nos acompañan de los dos lados del charco. Tenemos aquí a Stephen Hannigan desde Guelph, Ontario, en el proyecto aquí colonial conocido como Canadá, y Jorge Carrión en Barcelona, Cataluña, España, también así nos saluda también desde España. Así que bueno, muy bienvenidos a esta charla, Stephen y Jorge, me da muchísimo gusto saludarlos. Bueno, yo quisiera empezar esta charla hablando un poquitito de ustedes, que ustedes se presenten en vez de que yo lea la biografía, porque tienen tanto en común, los dos son críticos, tienen doctorado, digo, tienen un pie en la academia, un pie en la crítica, un pie en el periodismo, novelistas, o sea, todo eso. Entonces, cuéntenos un poquito de ustedes, de su trayectoria profesional, cada uno en cada lado del charco, y en particular, si pueden pensar un poquito en la relación, Stephen, tuya con España, y Jorge, la tuya con Canadá. ¿Qué significa Canadá en tu cabeza? Bueno, lo dejo bien abierto, entonces esa es la primera pregunta. Me gustaría empezar con Stephen y luego pasamos la palabra a Jorge. I'm going to start in English by acknowledging that I am on the lands of traditional Anishinaabe-speaking peoples who united around the dish with one spoon accord, and that the peoples of the Port Credit and Mississauga nations are also the traditional inhabitants of this land. Entonces, mi trayectoria es leer y escribir y viajar, y creo que el de Jorge aún más. Y supongo que llega un momento cuando uno se da cuenta que necesita pagar el alquiler, uno no puede vivir eternamente de la mochila, y la mochila se llena de libros, y entonces ahora enseño literatura latinoamericana aquí en la Universidad de Guelph, a una hora de Toronto. Originalmente soy bueno, no sé de dónde soy, porque nací en Alemania, crecí en Inglaterra y en el este de Ontario, viví en Montreal, en Bogotá, en Londres, etc. Entonces, para mí el lenguaje es algo en que vivo y me baño y me ahogo a veces. Y también para mí, y me imagino que es un poco parecido para Jorge, son las distintas lenguas que se cruzan. Y el punto está en la encrucijada donde nace la literatura para mí. Siempre hay si no conflicto, por lo menos alguna relación o tensión entre dos lenguas o dos culturas, y de ahí nace alguna percepción que tal vez valga la pena escribir y meditar. Bueno, pues muy interesante lo que dice el viejo amigo recién conocido por primera vez en Zoom. Yo estoy en España, que no es un proyecto colonial, pero es un proyecto colonialista, de modo que creo que hay un juego de espejos interesante. Y bueno, la verdad es que es muy interesante esta conversación, porque yo, como se comentaba, vengo del viaje, efectivamente, de la lectura, y como decía Ingrid, tengo una formación académica, sin duda, en el ámbito de la literatura comparada, pero toda esa formación, esas lecturas, esos estudios, ese doctorado, solo tuvieron sentido cuando empecé a viajar y cuando conocí, creo, sobre todo América Latina, ¿no? Uno puede leer a Borges, leer a Cortázar, leer a García Márquez, leer a Elena Garro, leer a todos los autores de América Latina, pero hasta que conoce sus paisajes, sus territorios, sus otras lenguas, pues no acaba de estar completo ese conocimiento. La verdad es que para mí es un día importante, porque Biblioasis me cambió la vida, ¿no? Realmente
yo tengo dos autoras de referencia en Canadá, muy conocidas, Anne Carson y Margaret Atwood. Las dos las he leído, las he estudiado, son modelos de lo que yo escribo, pero la verdad es que conozco muy bien Australia, he estado 3 veces, conozco China, he estado incluso solo en Moscú, pero conozco Rusia, conozco Estados Unidos, pero no he estado nunca ni en la India ni en Canadá. Con la India no pasa nada porque no tengo ningún vínculo particular con la India, no estoy traducido tampoco allí, pero en cambio los primeros que leyeron librerías, mi libro Librerías en todo el mundo, fuisteis vosotros y vuestro interés en publicar bookshops fue lo que provocó que hubiera interés en otras editoriales y que el libro fuera traducido, y habéis sido pues muy fieles a ese proyecto publicando también Against Amazon, de modo que, como digo siempre, conozco muchas librerías del mundo, pero la más importante en mi vida, que es la librería de Biblioasis, no la conozco, así que tengo ese viaje pendiente que espero que después de la pandemia pueda finalmente ir a Canadá y seguir conociendo ese país. Muchísimas gracias, Jorge. Aquí estamos muy bueno, ilusionados con eventualmente darte la bienvenida, sea en Guelph con Stephen, bueno, y en Biblioasis, o aquí en Montreal también. Bueno, encantadísimos aquí con tu debut canadiense. Stephen, entonces cuéntanos un poquito cómo llegó Jorge, a tu catálogo, cómo lo descubriste, y también la cuestión de cómo yo diría que los dos, lo más divertido de hablar con ustedes esta charla, yo dije, o sea, yo preparé 30 preguntas y 40, no les miento. Dije, bueno, vamos a ver cómo vamos, porque ustedes son los dos, yo diría, como a writer's writer, ¿no? O sea, como que escriben sobre escritura y hablan sobre la circulación, bueno, o sea, no solo escriben, pero sino escriben sobre la escritura y como digo, la circulación del libro y los problemas también de toda la cuestión de la comercialización y de Amazon y de todo eso, bueno, que prefiero que hablen ustedes y no yo. Así que, Stephen, cuéntanos un poquito cómo descubriste a Jorge y cómo fue la inserción de Jorge en tu catálogo. Bueno, fue Dan Wells quien me escribió para decirme que creo que fue Nicole Witt en Frankfurt. Es una gente que ya conocíamos los dos, Dan y yo, muy bien, porque yo había ido a Alemania y había conocido a Nicole allá, y habíamos trabajado juntos para mis traducciones del escritor angolano Onjaki. Y también ahora tenemos uno o dos otros proyectos. Y nos había escrito, o le había escrito a Dan, Nicole, para decirle que había un libro de viajes acerca de librerías. Y como ella sabía que Dan tenía una librería y una casa editorial, en aquel entonces en el mismo edificio en Windsor, frente a Detroit. Ahora los dos están en edificios distintos. Dan ahora tiene dos edificios, uno para la casa editorial y el otro para la librería, pero ella pensaba que él estaría interesado. Y Dan me escribió, normalmente me escribe y me dice, ok, hay algo aquí en español, podrías leerlo, hay algo aquí en francés o portugués, puedes leerlo. Pero esta vez me escribió y me dijo, hay algo aquí en español y parece tan buena para nosotros, parece tan exactamente lo que somos nosotros. Y si tú no lo lees pronto, yo voy a darlo a otra persona para que lea español, para que lo lean. Entonces yo dije, ok, voy a parar todo lo que estoy haciendo y voy a leerlo. Y lo leí y le escribí un informe de lectura muy entusiasta, y tratamos de conseguir los derechos, y porque nosotros queríamos ser los que preparáramos el manuscrito y la traducción. En aquel entonces Biblioasis era un poco más pequeño que hoy en día, y Dan ofreció lo que era para él en aquel entonces más dinero que lo común, pero finalmente un editorial británico se quedó con los derechos, pero Dan no
se negó a olvidarse de ese libro y siguió pidiendo los derechos para Estados Unidos y Canadá. Y finalmente los conseguimos. Hicimos un poco de trabajo para adaptarlo un poquitico al mercado americano, solo algunos toques aquí y allá. Y salió, y hasta cierto punto también es un momento importante en la historia de la serie de traducciones de Biblioaces, porque antes solo hacíamos traducciones que nosotros habíamos descubierto y traducido nosotros mismos. Mientras que con Bookshops empezamos a veces comprar derechos para Canadá y Estados Unidos a traducciones ya publicadas en Gran Bretaña. Y eso lo facilitó el hecho de que ya conocíamos a Peter Bush. Yo conozco a Peter Bush desde principios de los años 90, cuando lo conocí en un evento donde él estaba presentando a Juan Goytisolo, a quien traducía antes, ¿no? Y entonces, por eso ya teníamos ciertos vínculos con Nicole, con Peter Bush, que hacía que eso fuera un poco más fácil. Pero desde entonces hemos mezclado un poco traducciones que nosotros iniciamos con traducciones ya hechas en Inglaterra y que publicamos en América del Norte. Gracias, Stephen. Entonces mi próxima pregunta también voy a tener un poquito en pausa, que me gustaría que Jorge nos contara un poquitito también después, luego, cómo fue el proceso de la traducción y trabajar con Peter en ese proceso de convertir librerías en bookshops. Pero hablemos un poquito, porque el contexto de esta charla, justamente que estamos hablando de Frankfurt, es la ocasión de que Canadá fue invitado, el año pasado fue invitado de honor y este año es España, y esta serie de charlas en la que estamos haciendo, es que no quise hacer toda la institución, la presentación más institucional o conceptual de la charla, es este paso en la antorcha de Canadá a España como invitado de honor. Entonces, Jorge, como tú también eres un gran curador y referente, digamos, eres el que pone así el canon, a veces como, bueno, haces las listas de los escritores que hay que leer, por ejemplo, cuando hablas de las ecuatorianas, de Mónica Ojeda, de María Fernanda Ampuero, de Sabrina Duque, entonces uno se pone a leer, o sea, como que Jorge también hace ese proceso de selección que uno no lo deja para el algoritmo, sino para un crítico que conoce. Entonces, Jorge, háblanos un poquito de la influencia de Frankfurt, de ese espacio, tanto siendo todavía la feria, siendo una feria que tiene la misma edad de la prensa, ¿no? O sea, que es una feria que tiene 500 años técnicamente, ¿no? Y de que como todavía juega un rol central en la venta de derechos y en o sea, ¿cuál es el rol de Frankfurt en este intercambio? Y en especial en Canadá y España como invitados de honor. ¿Qué significa tener esa plataforma, que es una once in a lifetime thing, ¿no? O sea, porque no se da muchas veces. Entonces, cuéntanos, Jorge, sobre esa cuestión del país invitado de honor y cómo influye, y el rol de Frankfurt en general en todo. También te tiro esto también porque hablo de la literatura latinoamericana también, de cómo entran la literatura latina dentro de la hispanidad que tú manejas, yo diría mejor que nadie. Adelante, Jorge. Yo diría que, evidentemente, hay una cuestión macro política en términos de soft power y de influencia cultural que es muy importante, ¿no? El país o la ciudad invitada en los grandes festivales y ferias, tanto Frankfurt como, por ejemplo, Guadalajara, ¿no? Y eso, en términos macropolíticos y cuantitativos, es muy importante, porque proyecta, porque dispara, porque impulsa, porque genera oportunidades que de otro modo no ocurrirían, ¿no? Y yo, por ejemplo, pensando en cuando Cataluña fue invitada a la Feria Libre de Frankfurt, bueno, pues hubo fenómenos editoriales y autores y autoras catalanes que escriben en catalán, yo escribo en castellano, que gracias a ese encuentro en Frankfurt tuvieron oportunidades importantes, ¿no? Pero después está lo contrario, ¿no? Que es lo micro, que es lo más de nivel, digamos, de editoriales muy buenas como Biblioasis, que en verdad están todo el tiempo leyendo y todo el tiempo buscando. Y yo diría que muchos de los mejores libros no se compran los derechos en Frankfurt, ni en Londres, ni en Guadalajara, porque ahí se da algo muy bueno, que son los encuentros humanos, ¿no? Y que haya confianza entre personas que se conocen hace mucho tiempo,
que se respetan, ¿no? Agentes, editores, y eso promueve a veces buenas compras y buenas lecturas, pero en verdad son muy pocos días y a veces hay que comprar derechos sin haber leído realmente el libro, en dinámicas que tienen que ver con el azar, con la suerte, con el malentendido, ¿no? El malentendido es un motor literario muy fuerte y a veces se traducen autores solo porque alguien no hablaba bien inglés o porque alguien entendió o porque un loco norteamericano hizo una oferta de $1.000.000 y de pronto todo el mundo creyó que ese libro era bueno y quizá no lo era tanto, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante efectivamente los encuentros literarios, las ferias en el nivel macro y del soft power, y cada país tiene que intentar, sin duda, estar ahí, apostar, invertir dinero para estar ahí, pero no olvidemos, yo creo que lo importante es sobre todo lo micro, ¿no? Es decir, ese día en que me escribe un tal Peter que le ha dado mi email, Juan Guitisolo, que va a estar en Buenos Aires, y quedamos en Buenos Aires, año 2004, nos conocemos sin sospechar que nos íbamos a estar unidos para siempre con nuestros libros, ¿no? Peter ha traducido 3 libros míos al inglés, ¿no? Entonces yo creo que sí que es importante las ferias, no tengo duda, pero no perdamos de vista las relaciones humanas, el trabajo cotidiano, la lectura sistemática, porque creo que eso es lo que realmente alimenta la circulación de la literatura. Gracias, Jorge. Tú, Stephen, por favor, quisieras agregar algo también ahora que Canadá acaba de ser invitado de nuevo, y aparte de hecho que tuvimos estos 2 años rarísimos con la pandemia, bueno, que era para ser el 2020 y pasó. Cuéntanos un poquito el impacto que tuvo Canadá como invitado de honor en Biblioaces, en tu obra en general. Yo no fui, entonces no estoy muy enterado en cuanto a lo que pasó con Canadá, país de honor, pero estoy muy de acuerdo con Jorge que a veces está como en las márgenes de los encuentros literarios que uno se da cuenta de los libros que de veras le llega a uno al corazón, ¿no? Y a veces, como dice Jorge, hay una tendencia que alguien decidió comprar derechos por mucho dinero y por eso de repente un libro se vende en 12 países antes de que se haya averiguado que sea un libro muy bueno. Y muchas veces la literatura es algo casi clandestino, que pasa por debajo del agua y que es su propiedad de un grupo de personas que también se conocen y también hay confianza, pero tal vez si uno está buscando constantemente, hay un poco más tiempo para leer todo con cuidado, para averiguar que eso de hecho es algo que me gusta y no lo estoy comprando solamente porque ya vendieron derechos en 8 países, ¿no? Claro, claro, Stephen. Entonces pasemos un poquito a hablar del espacio digital. Los dos son bastante activos en Twitter. No están en Facebook, ¿verdad? Bueno, Jorge sí, pero no muy activo, ¿no? Pero yo quisiera que habláramos un poquito de las herramientas digitales como espacios para generar este tipo de colaboración intercultural, y bueno, que siempre puede ser bueno o malo, en el sentido que yo siempre, Stephen es aquí mi defensor, porque aquí en Canadá se usa latinoamericano y hispano interchangeably, o sea, sin hacer la distinción, y yo como brasileña es una cosa tan básica, ¿no? Pero a veces uno ve, o sea, es que literalmente hay eventos que hacen, por ejemplo, en la Feria del Libro de Ottawa, un evento de literatura brasilera completamente en español, o sea, es una cosa, sí, no les miento, o sea, ojalá, ¿no? Y parece, en fin, una cosa tan básica, pero y esto solo se permite, yo lo digo porque este tipo de eventos solo se permite porque la plataforma digital está y porque estamos todos en casa, pero si no fuera por eso, este evento no se haría, justamente porque cualquier persona diría, pero ¿por qué el evento de Brasil está en castellano, no? Entonces, ¿cómo usan la plataforma digital? Yo pienso ahora como gestora cultural, porque yo empecé a finales de los años 90, cuando había que mandar fax con convocatorias con la Fundación de García Márquez en Cartagena, que era muy diferente el cambio, el poder de convocatoria que tenemos ahora gracias a este espacio digital. Entonces, quisiera que los dos me contaran un poquito de cómo manejan ustedes las redes sociales y qué conexiones, por ejemplo, esto que se da gracias a lo social, ¿no? Cuenten un poquito, Jorge, si nos puedes hablar también de tu podcast, que es una maravilla, cuéntanos. Empezamos con Jorge y después Stephen. Bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que a mí lo que más me interesa del concepto de marca personal
es el de marca, ¿no? El de dejar marca. Y yo creo que las redes sociales, desde el punto de vista del que emite discurso, lo que quiere es dejar marca. Es que haya una voz o un estilo reconocible y que lo que uno recomienda, lo que uno propone, pues deje huella, ¿no? Tenga un cierto impacto en quien está al otro lado para que te recuerden, ¿no? Y yo lo que he hecho ha sido trasladar lo que he hecho en mis artículos y en mis libros y en mis proyectos culturales durante mucho tiempo al ámbito digital de un modo, creo que, honesto y natural, y también de ese modo he encontrado pues un cierto eco y estoy realmente muy contento con eso. También te digo que no pierdo ningún tipo de tiempo en polémica ni en discusión en las redes sociales. Lo que hago es silenciar a quienes no me interesan y bloquear a quienes son maleducados, porque en mi Twitter y en mi Instagram y en Facebook nunca he usado una palabrota ni un insulto, y por tanto quien no respeta mi código no es bienvenido. Desde el punto de vista de la recepción, de yo como usuario y como seguidor, lo que busco en las redes sociales es información, estímulos. Vivimos en un mundo saturado de objetos culturales, con más libros, series, películas o podcasts de los que uno puede ver o leer o escuchar, y busco orientación y realmente encuentro temas para mis artículos, lecturas. Realmente es un buen sistema para orientarte en la selva digital. Y hablando de digital, como preguntabas por mi podcast Solaris, pues creo que Solaris es puramente una criatura de este nuevo ecosistema digital. Es decir, Solaris habla sobre el mundo contemporáneo, sobre tecnología, ciencia y cultura, y lo hace en un formato digital. Y con Solaris he visto cómo funciona la viralidad, ¿no? Solaris se ha vuelto viral a una escala inferior a la de otros productos más mainstream, porque tiene un punto vanguardista y de nicho, pero es una maravilla que mis libros no llegan a según qué zonas de Bolivia o a según qué zonas de El Salvador, y en cambio el podcast llega a todas partes, ¿no? Y las redes sociales también, de modo que no me extrañaría que dentro de un tiempo el libro sea menos importante, ¿no? Porque finalmente donde te leen es en las redes sociales, donde tienes lectores de cualquier lugar que lo pueden leer todo, es en tu muro de Twitter, ¿no? Entonces, de pronto, esta jerarquía que todavía cultivamos en que es más importante el libro que todo lo demás, con el tiempo quizá va a ser cuestionada, porque el libro lo leen 1000, 2000, 10.000 personas, y el podcast o el Twitter lo pueden leer 100.000. De modo que quizá con el tiempo vamos a cambiar sobre nuestra forma de ver este tipo de relaciones. Gracias, Jorge. Quisiera solo aprovechar, solo porque está siguiendo en esta línea y después, antes que Stephen conteste, solo porque Jorge también tiene una inquietud también de cerrar la brecha digital de la inigualdad, y ahora hablo en especial en América Latina, países que, bueno, que es una región que ambos trabajan, ¿no? Entonces, Jorge, también, si puedes hablar solo un poquitito de cómo piensas en ese cierre de esa brecha digital a través de o sea, ¿qué propones, ¿no? Para ayudar a cerrar, y qué haces tú activamente, porque yo sé que, por ejemplo, el podcast tiene un componente pedagógico también muy importante, facilitar la entrada a gente que no tiene, que no están alfabetizado, digamos, en la cultura, digamos, más académica o conceptual. Entonces, cuéntanos un poquito qué haces tú personalmente, y luego, Stephen, tú contestas las dos preguntas. Pero sí quería cerrar, hablar un poquito de la brecha digital aquí, porque es algo que Jorge habla también. Entonces, adelante, Jorge, por favor. Sí, sí, yo creo que bueno, es muy importante, y además estoy horrorizado con cómo los países de América Latina han tratado la pandemia, porque la pandemia lo que ha hecho ha sido crear más desigualdad, ¿no? Porque muchos niños de escuelas públicas han estado 2 años sin ir al colegio, mientras que los niños de colegio privado seguían yendo al colegio, ¿no? Y eso ha sido terrible en términos de brecha digital. Modestamente, en el podcast, en efecto, lo que hago es un trabajo pedagógico de intentar encontrar modos de divulgar, ¿no? Mis novelas Membrana o Todos los museos son novelas de ficción,
son más vanguardistas, más difíciles, pero el podcast tiene una voluntad de llegar a cualquiera que quiera aprender, ¿no? Y de hecho, Solaris es un modo gratuito de hacer un máster en cultura contemporánea, ¿no? Cualquiera que escuche Solaris, tome nota, busque en internet sin comprarse los libros, solo con lo que ahí recomendamos y explicamos, se puede hacer una suerte de panorama del mundo del siglo XXI, y eso me parecía muy interesante y muy propio del podcast, ¿no? El podcast tiene un carácter democrático, si está en una plataforma como es Podium o Spotify, que se puede escuchar gratis, y me parecía que era muy interesante aprovechar eso para comunicar de un modo masivo y totalmente horizontal. Muchísimas gracias, Jorge. Luego hablamos también un poquito de los estudiantes y de la educación para el siglo XXI, pero digo porque estamos cerrando, con 15 minutos. Stephen, ahora adelante, por favor, la plataforma digital y la brecha digital también. Sí, yo no estoy en Facebook, estoy en Twitter. Siempre me da un poco de miedo Twitter porque hay tanta gente enojada y hay cosas, como Jorge, yo voy allá buscando información y sobre todo información sobre países cuyas literaturas me interesan, pero que, digamos, son de acceso un poco difícil, no puedo ir allá tan seguido. Entonces, países como Guatemala o Angola, donde tengo proyectos literarios, puedo ponerme al día. También encuentro muy útil cuando viajo, si tuiteo, mira, estoy en Lisboa. De repente alguien me escribe, ¿estás en Lisboa? ¿Por qué no almorzamos? Y eso me parece que es algo maravilloso del Twitter, que puede fomentar contactos personales que no hubieras tenido de otra forma. A la vez, yo creo que es una cuestión de un equilibrio un poco peligroso, porque de un lado uno tiene que dejar su marca, como dice Jorge, y desarrollar cierta imagen, pero hay cierta presión para desarrollar una imagen muy consistente y muy estrecha. Y como yo soy una persona muy desigual y con intereses aquí y allá, a veces tuiteo en español o francés y 3 personas que solo hablan inglés dejan de seguirme, ¿no? O empiezo a tuitear sobre problemas municipales en mi ciudad y alguien en América Latina dice, eso no vale la pena. Entonces, hay cierta presión para ser consistente y también, por supuesto, hay el problema de no puedes decir nada, no puedes desarrollar a veces tus ideas más audaces porque seguro que van a ofender a alguien y vas a recibir, como dice Jorge, respuestas con palabrotas y todo eso. Y yo también trato de siempre hablar de una manera decente en Twitter. Creo que es importante guardar cierto decorum, digamos, y porque hay demasiado de esas polémicas, pero son polémicas insensatas, porque en 280 caracteres no puedes desarrollar un argumento. Entonces todo se reduce a insultos. Entonces yo creo que todavía estamos aprendiendo a emplear Twitter de una forma que nos dé beneficio. Pero la clave es usarlo para forjar conexiones a través de los países, a través de las culturas y ojalá abrir la mentalidad en vez de cerrarla, porque a Twitter le echan la culpa muchas veces por habernos dividido en 2 bandas, ¿no? En el banda Putin y la banda ucraniana, o lo que sea, la banda Trump y la banda anti-Trump, etc. Y muchas sutilezas se pierden. Sin embargo, en Twitter también puedes encontrar enlaces a artículos que sí tienen gran sutileza, ¿no? Entonces es cuestión de manejarlo y yo personalmente creo que todavía estoy un poco en mi infancia en cuanto a, perdón, aprender a manejarlo bien. Eso es, es un aprendizaje que sigue.
Gracias, Stephen, gracias. Bueno, ahora a los dos me gustaría que habláramos un poquito, bueno, porque yo también soy docente universitaria, ¿no? Entonces quisiera que habláramos un poquito de los estudiantes y de cómo ha cambiado un poquito la carrera en los últimos 20 años. Jorge, he leído también que has hablado, bueno, de la formación del siglo XX, que uno tiene el siglo XX, pero cómo de este último cambio aquí del siglo, digamos, los últimos 20 años, de cómo, bueno, sin querer calificar tanto, quisiera solo que hablaras, que nos cuentes un poquito de cómo ha sido el cambio y el entorno digital y el entorno universitario en los últimos 20 años, que sí, yo por lo menos noto un cambio bastante fuerte en la cuestión de los temas que se tratan, de los discursos, en especial aquí, damos mucha atención, por ejemplo, yo a mis estudiantes de periodismo no los mando solo al Palacio de Justicia, sino que también les enseño que leer un poquito el racismo sistémico y que entiendan un poco de la cuestión del sistema judicial antes de ir a cubrir, de que entiendan el fenómeno en general del proceso judicial antes de hacer periodismo, ¿no? Una cosa que era más radical, digamos, hace 20 años que no se hacía, ¿no? Entonces, yo quisiera solo que nos contaran también cómo todos estos movimientos, sea Black Lives Matter, Me Too, han cambiado también las clases, el clima, el contenido, todo adentro de... Quisiera que nos hablaran un poquito los dos de sus alumnos, tanto en España como en Canadá. Jorge. Bueno, yo diría que la gran transformación tiene que ver con lo digital, sin duda, en un sentido muy amplio, porque tiene que ver con la importancia de la autoformación, tiene que ver con que gran parte de lo que los alumnos aprenden sobre redes sociales, dispositivos, tecnología, algoritmos, lo hacen de un modo al margen de la academia y de lo formal. Pero también tiene una composición importante moral, ¿no? Como tú comentabas. Ha cambiado la perspectiva respecto, por suerte, al género, ha cambiado la perspectiva respecto a la ecología y ha mutado, quizá por culpa o gracias, quién sabe, de las redes sociales, nuestra sensibilidad respecto a aquellos temas que son sensibles y que pueden o no formar parte de, por un lado, el discurso del profesorado y, por otro lado, de los temarios, de los currículums y de las lecturas, ¿no? Y yo creo que nuestra época es fascinante a ese respecto porque nos obliga a estar constantemente reubicándonos respecto a los contenidos y a lo que pensábamos que sabíamos, ¿no? Hace 10 años, el máster en creación literaria donde trabajo, no había ninguna profesora y nos parecía normal, ¿no? Ahora ya la mitad de los profesores son profesoras y evidentemente en las lecturas tenemos muy en cuenta que haya tanto autoras como autores, ¿no? Entonces, de pronto, lo que puede parecer en un momento dado algo muy extraño, muy duro, muy difícil, después te das cuenta de que era lo correcto. Y por tanto hay que darle una oportunidad, reflexionar sobre ello y cambiar. Yo creo que si tuviera que elegir un único concepto sobre la educación de ahora, es que es una educación cambiante. Cada año tenemos que cambiar cosas que nuestros profesores quizá nunca cambiaron, ¿no? Yo me acuerdo los profesores que llegaban con sus apuntes amarillentos después de 30 años diciendo lo mismo en clase y ahora, en cambio, cada año cambiamos los guiones de nuestras asignaturas. Perfecto, Jorge. Stephen, estoy totalmente de acuerdo. Stephen. Bueno, yo tengo una experiencia un poco rara porque llegué aquí al sur de Ontario después de haber enseñado antes en Montreal y en Londres. Y por supuesto hubo un choque cultural de estudiantes más conservadores, yo llevo ahora 20 años aquí y en los primeros años, del lado negativo, muchos de los estudiantes tenían una mentalidad un poco cerrada en ciertas cuestiones de género o de orientación o hasta de raza. Y en aquel entonces, la Universidad de Guelph, donde yo enseño, recibía la mayoría de sus estudiantes de pequeños pueblos en el sur de Ontario, donde todo el mundo era o inglés o holandés o alemán. Hoy en día somos un Commuter Belt University, somos una universidad para los suburbios de Toronto. Los estudiantes son mayoritariamente de color y eso es mucho más interesante. A la vez,
Por supuesto, la lectura de un libro no es un acto natural para ellos. Tienen la costumbre de leer cosas muy breves en la pantalla de su celular. Y entonces hay un entrenamiento que hay que hacer sobre cómo leer una novela antes de que puedan leer una novela. Y finalmente, muy desgraciadamente, en Ontario, que es 40% de la población de Canadá, hay una creencia que la globalización quiere decir que todo se hace en inglés. Y por eso en la universidad donde yo enseño han cerrado la licenciatura en alemán, han cerrado la licenciatura en italiano y quieren... y hace 20 años español estaba en crecimiento. Era el auge del español a causa de algo que sobre un tema sobre el que yo tenía personalmente sentimientos encontrados, que era el TLC, el Tratado de Libre Comercio, NAFTA, entre Canadá, Estados Unidos y México. Y por eso, en todas las escuelas secundarias de Ontario, les decían a los muchachos, ya no vives en un Canadá bilingüe inglés-francés, vives en una América del Norte de 450 millones de personas, de los cuales 130, 150 millones hablan español. Y por eso teníamos montones de estudiantes. Pero después de como 2010, se reimpone, hay una reestructuración de las escuelas secundarias en Ontario, donde ahora en 90% de las escuelas la única lengua que se enseña es el francés. Entonces, no recibimos estudiantes que ya tienen 2 o 3 años de español y eso limita mucho lo que podemos hacer. Y también el contexto nacional se reimpone. Entonces, y yo creo que otros factores como la elección de Trump y todas las cosas asquerosas que dijo sobre los mexicanos, eso tampoco ayuda, porque por mucho que alguien diga que nadie toma eso muy en serio, de hecho, reduce la posibilidad de que un muchacho de clase media se inscriba en un curso de español. Muchas gracias, Stephen. Y siguiendo contigo, y ahora para terminar, porque ya nos queda poquito tiempo, la última pregunta, siguiendo con esto mismo, Stephen, que hablas, ¿qué podemos hacer entonces? Porque justamente Canadá, a diferencia de Estados Unidos, tiene cero relación con el español. Yo diría cero. O sea, en el sentido que, por ejemplo, en mi clase, por ejemplo, ahora que estoy dando en Concordia, el 30% de la clase habla español, pero no hay ningún curso en todo el programa sobre los medios latinoamericanos, la relación, por ejemplo, muchos temas indígenas, pero ¿cómo traemos esta cuestión indígena a América Latina? Los escritores no están traducidos, nadie sabe. O sea, tú vas al Hay Festival en Cartagena y explicas lo que pasó aquí, el Truth and Reconciliation Commission, y nadie ni sabe lo que estás hablando. O sea, es una cosa, por supuesto que no. Pero parece una cosa como que uno tiene call to actions, ¿no? O sea, el 84, el 86 de educar, o sea, es decir, pero entonces, Stephen, ¿qué podemos hacer para hacer ese rapprochement al español, a España en particular, porque es el tema de esta charla, pero en particular para revivir, y para más que nada institucionalizar la cultura hispana y la relación con los países de América Latina? ¿Qué se puede hacer, Stephen? Bueno, yo creo que sí hay relación con los países de América Latina, pero no es una relación a un nivel muy, muy oficial. Y sí, hace algunos años invitamos al Consulado de México en Toronto a venir a nuestro campus y llegó el señor súper enojado porque nadie en Canadá sabía lo que era México. Y había estado en Houston antes y decía que en Houston tienen prejuicios contra los mexicanos, pero por lo menos saben que México existe. Sin embargo, empezando con los chilenos en los años 70, ha habido vínculos literarios entre Canadá y América Latina, ciertos vínculos con México. Yo trato de hacer mi parte. Acabo de traducir una novela del escritor guatemalteco Rodrigo Rey Rosa al inglés. Con España es un hueco total. Y yo creo que la razón por la cual es un hueco total es que la imagen de España en muchos países viene de la Guerra Civil Española, por bien o por mal. Estados Unidos tuvo a su Hemingway, Inglaterra tuvo Stephen Spender, George Orwell, pero los canadienses que fueron a España durante la guerra eran personas como el doctor Norman Bethune, no eran personajes literarios. Entonces, no tenemos una memoria literaria de España. Y eso
también es un factor. Pero las relaciones con América Latina están ahí, pero tal vez un poco menos presentes que antes, pero hay vínculos literarios un poco más marginalizados, pero están ahí. Eso es lo que diría. Bueno, Stephen, y tú ciertamente haces tu parte, o sea, tú eres central como Hugh Hazleton también, pero yo diría son esas joyitas que uno encuentra, ¿no? Yo pienso que se podría hacer mucho más, por eso Sí, digo, claro, pero claro. por supuesto, Stephen, te felicito y te agradezco en especial por el cuidado que pones, no solo con la lengua portuguesa, pero también, o sea, con los escritores de Angola, con Mia Couto, con Onjaki, con todo. Y Jorge, para terminar entonces a la inversa, ¿qué se puede hacer de parte de España para conocer un poquito más de Canadá? O sea, ¿qué es lo que qué es lo que se imagina, qué es lo que te imaginas así no sé, de puentes que se pueden armar entre Canadá y España? Te lo dejo bien abierto para que tú nos digas qué se te ocurre. Bueno, pues he empezado hablando de, por un lado, Biblioesis, ¿no? Y cómo apostó por un autor español que no conocían, y por las librerías y los libros como conexiones, ¿no? Tenemos esa conexión que es universal y que, por tanto, cualquier persona de cualquier lugar del mundo puede entender el valor de un libro bien editado o de una librería más allá de su tradición cultural concreta, ¿no? Y al margen tenemos, creo, referentes también comunes. Por ejemplo, entiendo que a los canadienses les parece que Miguel de Cervantes o Federico García Lorca fueron grandes escritores, y a los españoles tenemos un amor total por Margaret Atwood, Jan Carson, entre otras autoras canadienses, sobre todo autoras. A mí, aparte, pues me gustan también algunos autores, ¿no? Pero esas dos tienen un quórum total, ¿no? Entonces, si encontramos el modo de pensar en lo que nos une y no en lo que no conocemos, a partir de lo que nos une podemos llegar a otro tipo de convergencias, ¿no? Y bueno, yo voy el año que viene y empiezo a hacer mi labor de difusión cultural España-Canadá, encantadísimo. Bueno, Jorge querido, aquí te esperamos con mucho cariño también. Ojalá ya ya voy planeando el Blumet del año que viene. Bueno, muchísimas gracias a los dos por su participación. Felicidades por los dos libros, que bueno, después hacemos charlas sobre los libros en particular, pero con este encuentro, muchísimas gracias. Y bueno, les deseo a todos que sigan disfrutando esta serie digital de diálogos entre España y Canadá. Y bueno, y muchas gracias por todo.